Hola, Dios les bendiga, bienvenidos a este su segundo episodio de This Gen Speak, esta generación habla, donde compartiremos las voces de los jóvenes de hoy, donde compartiremos historias personales de fe y desafíos que enfrentamos a diario como jóvenes. Y en el día de hoy vamos a estar hablando con Gianmarco García, que es nuestro segundo invitado. Saludos. Pues miren, yo soy Jan García, yo soy un joven de 20 años. Actualmente pertenezco al Ministerio de Peligratia, también estoy ayudando con lo que es Saturday Night Worship y también estamos ayudando en el segmento de radio de los jóvenes On The Way. También en el curso en la Universidad de Puerto Rico, recinto Humacao, donde estoy estudiando trabajo social, ya en mi tercer año y también soy presidente de la Confra de la universidad. Wow, Jan, es bien bonito, ¿verdad?, poder conocer esos aspectos de ti a nivel exterior, ¿verdad?, ya que todos los jóvenes te conocemos aquí a nivel interior. Uh-huh. Pero queremos hoy, ¿verdad? Es un privilegio, primero que nada, tenerte aquí con nosotros, porque queremos conocerte más allá de lo que es el Jan, presidente de la Confra, el adorador, el que dramatiza, más allá, ¿verdad?, del Jan que conocemos a diario. Hoy queremos conocer tu testimonio, así que queremos comenzar que nos expliques cómo fue que conociste al Señor, cómo fue que llegaste al Señor, tu vida antes y después. Pues miren, la realidad es que siempre he estado en el Evangelio, de una manera u otra. Sí corrí varias denominaciones, así que pues, he corrido bastante en lo que son las iglesias, pero nunca conocí al Señor. Siempre fui un chico temeroso del Señor, pero nunca había dado ese paso de fe que típicamente uno tiene que dar, ¿verdad?, para que Cristo entre en nosotros y podamos, ¿verdad?, consagrar nuestra vida hacia Él. Pero ya siempre fui un joven que estuve en las iglesias y demás, siempre canté, siempre he sabido que el Señor ha tenido algo, ¿verdad?, algo intencional conmigo, pero nunca di ese paso hasta eso de mis 17 años. Claro. Me llama la atención que mencionaste un punto muy importante, que eras un joven temeroso, pero que no conocías al Señor. ¿En qué momento de tu vida pudiste identificar ese aspecto? Pues miren, la realidad es que yo vine a los pies de Cristo cuando tenía mis 17 años. Ahí es donde yo decido tomar ese paso de fe y también decido bautizarme en las aguas, ¿verdad?, para tomar esa decisión importante, ¿verdad?, y consagrar totalmente mi vida hacia Él. ¿Cómo fue tu vida después que decidiste dar ese paso? Sé que me dijiste que fue a los 17 años, pero después que aceptaste al Señor, ¿cómo comenzó a transcurrir tu vida? Pues miren, la realidad es que durante ese transcurso en el que acepté al Señor, tuve algunos valles, ¿verdad?, de sombra, donde tuve algunos procesos en donde el Señor tuvo que moldear mi carácter, mi identidad y todo este tipo de cosas para entonces yo poder comenzar a trabajar para el Señor y poder dar de lo que el Señor me ha dado y de verdad y de lo que el Señor ha trabajado en mi vida. Claro, y en ese aspecto de moldear tu carácter, ¿cómo fue para ti? Y te lo traigo porque sabemos, ¿verdad?, que hace poco, aquí en Amé Casa Alabanza, hace más de un año, hubo un musical donde fue Hechos, y tú interpretaste el personaje de Pedro, sí. Y nos mencionas que Dios tuvo que moldear tu carácter. ¿Te sentiste como Pedro? Yo me bueno, más que sentirme como Pedro, la realidad es que más o menos así como el Señor hizo con Pedro, no la misma magnitud, pero sí el Señor, ¿verdad?, a través de mi vida, a través del proceso, ¿verdad?, de fe, entonces ahí empiezo a conocer al Señor y empiezo a moldear mi carácter a través de, ¿verdad?, del Señor. Y ustedes saben que yo soy una persona extremadamente graciosa y extremadamente extrovertida. Y que le gusta hacer muchos chistes y mucha cosa que a veces me pone eso en problema, pero el Señor me tuvo, ¿verdad?, que madurar en algunos aspectos para entonces poder trabajar en el camino del Señor y poder llevar la palabra. Y yo creo que ese proceso de moldear mi carácter y tener que modificar ciertas cosas para poder llevar el mensaje de una manera más efectiva fue lo que a mí más me ha impactado de todo esto. Sí, entender como dice Eclesiastes 3, que hay tiempo para todo. Tuviste que aprender en tu vida que hay tiempo para reír, hay tiempo para callar, hay tiempo para llorar, hay tiempo para reír. Y eso es bien importante, porque a nivel ministerial eso es algo que es una de las cosas que siempre le pedimos al Señor, que moldee en nosotros. Porque somos personas jocosas, somos personas extrovertidas, pero en los momentos de ministerio tenemos que ser serios. Hay que ser serios. Hay que ser serios y ponernos para lo nuestro. Sabemos que mencionaste que no conocías al Señor. Y en el podcast de hoy, ¿verdad?, queremos mencionar un aspecto de tu vida que compartimos ambos, que es una experiencia porque una de las vidas que fue afectada en esa experiencia, ambos la conocíamos, tú a nivel mucho más personal que yo, ya que ella fue la que construyó en mi enseñanza y la que formó lo que soy ahora, ¿verdad?, como joven, fue parte de esa transformación.
y queremos que nos hables de esa experiencia. Esa experiencia justa donde tú conociste al Señor. Pues miren, en esta experiencia se trata, ¿verdad?, de una de mis tías, bueno, la tía más cercana que, ¿verdad?, que tuve. Pues fue una experiencia bastante interesante en el sentido de que fue trágica, pero a la misma vez fue una experiencia en donde yo pude conocer más el carácter del Señor. Pues para darles el contexto, pues el verano de, ¿verdad?, hace varios veranos atrás, un julio 27, yo salí con mi tía, con mi mamá y con mi primo a dar un viaje de vacaciones a Aguadilla. Nos íbamos a quedar en un parador, ¿verdad? Y íbamos a pasar tiempo con unos familiares que tenemos allá en Aguadilla. Pero durante este transcurso del camino, pues mi tía colapsa en el volante. Colapsa en el volante y obviamente pierde el control del vehículo y nosotros chocamos con un árbol. Cuando pasa este choque, nosotros nos bajamos del carro, del vehículo y pues accesamos la situación y vemos que mi tía no está respondiendo. Ella no está respondiendo, la estamos tratando de levantar, pero nada ocurre. En este caso, obviamente, llegamos al 911, llega la ambulancia, llega los bomberos, llega la policía. Y durante este transcurso, pues ella fallece. Para la gloria de Dios, mi mamá, mi primo y yo no sufrimos ninguna lesiones así graves, así que le damos la gloria al Señor por eso, pero también pues fue extremadamente trágico porque pues experimenté la muerte de mi tía y, ¿sabes? La realidad es que fue una muerte repentina, sin ninguna señal de enfermedad, ¿sabe? Nada. Ocurrió literalmente un abrir y cerrar de ojos. Pero lo más importante de todo este testimonio es una parte que ocurre durante el accidente. Cuando nosotros la bajamos del carro y ella no está respondiendo. Obviamente yo le chequeo los signos vitales para ver si estaba respirando y yo realmente no sentí ningún pulso. Pero yo estoy con mi primo, que es el hijo de mi tía, y él empieza a orar. Él empieza a clamar al Señor y en este momento en donde había desesperanza, había dolor y había incertidumbre, levantamos un clamor. Yo comencé a orar y le dije, Señor, esto es medio loco. Si las personas estuviesen aquí mirándonos a nosotros en este momento, dirían que somos unas personas locas. Pero yo confío en un Señor que está en control de todo. Es locura para el que se pierde. Es locura para el que se pierde. Y comencé a orar por salvación. Yo, literalmente, Señor, tú conoces y tú sabes. Yo estoy orando en fe en que ella todavía está viva, en que ella todavía está consciente. Señor, yo lanzo el llamado a salvación. Señor, yo lanzo el llamado de salvación para ella. Y si ella todavía está aquí con nosotros, Señor, yo te pido, Señor, que ella pueda decir que sí. Amén. Y que ella pueda aceptar al Señor. Y para ver al Señor, cuando llegan los paramédicos a la escena, ella todavía tenía pulso. Amén. Así que estábamos, pues, tan pronto le hacemos la oración y yo estoy viendo todo este panorama, pues ya yo sabía que ella todavía estaba viva. Pero obviamente ella muere en la escena, en la ambulancia. Y durante todo este transcurso, obviamente, pues a mí me tocó llamar a las personas y decirle que mi tía había fallecido. Me tocó ser esa persona fuerte, por decirlo así. Y la realidad... Ser el pilar de todo. Sí, ser el pilar, o sea, ser una persona que, pues, estuviese, pues, tranquilo, ¿sabes? Obviamente en dolor, pero, ¿sabes? Responsable y consciente que ¿sabes? Tenía un rol que tomar en la familia, ¿verdad? Obviamente tenía que velar por mi mamá, por mi primo que, ¿verdad?, perdió a su mamá, por mi abuelo y por mi abuelo que también perdieron a su hija y a toda la familia. Y la realidad es que durante todo el proceso fue algo complicado porque es algo que donde te tienes que adaptar a la pérdida de un ser querido. No solamente un ser querido, sino una persona que realmente era extremadamente cercana a mí. Sí. Literalmente yo la consideraba como una segunda madre porque siempre estaba haciendo con ella, mi mamá y ella eran unas personas extremadamente apegadas, hacían todo juntas y por ende pues yo también estaba todo el tiempo con ella y era una tía que siempre me daba mis gustitos y siempre salíamos a comer, siempre teníamos una conversación. La realidad es que era una relación bastante jovial. Sí. Y lo que conoces a mi tía es bastante similar a mí en cuestión de lo extrovertida. Sí. Así que, pero una relación que era muy fuerte. Pero durante todo este transcurso, ¿verdad?, fue difícil la adaptación. Claro. En este entonces también mi primo, el hijo de ella, viene a vivir con nosotros, así que él se acopla a nuestra familia acá en mi casa. Un cambio radical en tu vida. Sí, y para él también, la realidad, y para todos. Pero durante todo este transcurso todavía estaba esa incertidumbre si ella había sido salva. Y durante el transcurso,
algunos familiares y obviamente sus hijos están pidiendo obviamente discernimiento del Señor a ver si ella había sido salva. Y hubieron varias señales. Uno fue que uno de mis tíos, que un hombre del Señor, se llama tío Willy, él se para al frente durante el funeral y empieza a hablar y demás, y empieza a confesar de que el Señor, a través de la oración y en constante comunicación con él, el Señor le dice y le revela que ella sí está con el Señor. No solamente eso, sino que en un culto, una semana o 2 semanas después de que mi tía fallece, mi primo siente en sus manos que se las estaban tomando. Y él confesaba que el Señor le estaba hablando de que todo estaba bien, de que él estaba bajo control de toda la situación. Y para mí la confirmación fue cómo el Señor estuvo en todo momento, en cómo, ¿verdad?, la misericordia de Dios para con la vida de mi tía, dándole esa oportunidad a través de las circunstancias, la oportunidad que a mí me dio de poder conocer el carácter de Dios, que a pesar de la, ¿verdad?, de la tempestad y la desesperanza y el dolor que uno sentía, pude sentir el amor, pude sentir la misericordia, su gracia, su abrazo, y como Él en medio del proceso te da las fuerzas para poder llevar esa palabra de esperanza en medio de la desesperanza. Y básicamente, sí, y básicamente el mensaje de Cristo, que eso es lo que nos toca a nosotros como jóvenes transmitir, ¿verdad?, a través de este podcast, a través de todo lo que hacemos en nuestra vida, es llevar ese mensaje de salvación a todo aquel que no conoce. Exactamente. Pendiente de la predica de hoy, que estuvo fenomenal y habla exactamente de eso. Exactamente, de ir y predicar el evangelio por todo el mundo. Y Jan, te pregunto, sabemos que este evento pues marcó tu vida radicalmente, ¿verdad? Y confirmo todas las palabras que decías. Tu tía era una persona a nivel profesional, que fue donde yo la conocí, fue mi trabajadora social en la escuela. Era una persona que alegraba donde quiera que caminaba, ella alegraba, y si te tenía que dar un regaño te lo daba con tanto amor que tú no pensabas ni que te estaba regañando, pero tú sabías que te estaba disciplinando. Y te pregunto, ¿cómo te gustaría, verdad, a través de esta experiencia, que este testimonio marcara la vida de otros jóvenes? Pues miren, la realidad es que este testimonio pues trae lo que es la muerte y lo sensible y lo débil que es nuestra vida. La realidad es que nuestra vida puede acabar en cualquier segundo, especialmente en este momento en donde estamos viendo muchas noticias de jóvenes muriendo por accidentes, asesinados, por balas perdidas, ¿sabes? Y a veces morimos, ¿sabes?, siendo buenas personas. Y la realidad es que podemos morir en cualquier momento. ¿Y qué implica eso? Que nosotros tenemos que estar arraigados de Cristo. Así es. Nuestra única esperanza es, la palabra dice que Él es el camino, la verdad y la vida, y nadie llega al Padre sino a través de Él. Así que, sabiendo esto, siempre hay que estar preparados, sabiendo que tenemos que predicar la palabra en todo momento, que tenemos que hacer discípulos para Cristo, pero que también nosotros tenemos que estar listos y arraigados a Cristo para que cuando llegue ese momento nosotros podamos partir directamente con el Señor. Claro, y que sobre todas las cosas entendamos que si no nos agarramos de Cristo, nada somos. Sí. Porque con Él somos todos, sin Él somos nada. Y en un mundo tan desesperanzado, es la única opción que tenemos. O sea, es la única opción que se suena fuerte decirlo, ¿verdad? Porque así es como lo comunica la gente. Es la única opción que nos queda. Pero no, eso no es la única opción que nos queda. Eso debe ser siempre la primera opción para todo. Así que ya, ¿cómo tú, si tuvieras un joven al frente, ahora mismo, que estuviera parado y te diga, mira, estoy desesperanzado, no encuentro salida, ¿cuáles serían tus palabras directas? Pues mira, y sencillas, cortas y precisas. Mira, la realidad es que yo le diría a ese joven que hay un camino. Hay un camino que elimina la desesperanza, que elimina, ¿verdad?, el dolor, que nos da esa forma de poder atravesar la vida a pesar de que con todos sus obstáculos, con el Dios que todo lo puede, Amén. Con el Dios que todo lo hizo por nosotros. Y le diría a este joven que la desesperanza se elimina con el que te amó primero. Amén. Y con el que te amó primero, a través de la cruz del Calvario, a través de su sacrificio, a través de su resurrección, es que Él y yo podemos tener esta conversación y que tú y yo podemos estar aquí sentados hablando de la palabra de Cristo y hablando de ese evangelio que nos salvó la vida. Amén, así mismo. Así que, Jan, como palabras finales, ¿qué te gustaría decirle, adicional de todo lo que has dicho, ¿verdad?, que ha sido bueno y enriquecedor, que Jesús es el que salva, que Jesús es el camino, que es la vida, pero ¿qué más te gustaría añadirle y decirle a cada uno de los jóvenes que te esté escuchando? Sí, miren, jóvenes que me están escuchando y que nos están viendo a través de las redes sociales, miren, chicos, no tengan miedo de esparcir la palabra. Hoy el pastor MJ estaba hablando en la prédica de que nosotros tenemos una responsabilidad por sobre todas las cosas
de hacer discípulos. Él estaba hablando de un pasaje donde hablaba de la historia de Cornelio y cómo Pedro llega al encuentro a través de algunas revelaciones que le hace el Señor a Cornelio y a Pedro, y cómo el Señor abre la brecha para que tú puedas predicarle a la persona de Cristo y que esa persona también reciba la oportunidad de poder ser salvo por la gracia de Cristo y por su sangre. Así que, joven que me escucha, no tenga miedo. Si usted conoce a Cristo y usted tiene a Cristo en su corazón, el Señor le va a dar las palabras necesarias y precisas para que aquella persona que necesite de Él pueda recibir esa oportunidad de poder ser salvos por Él. Amén. Jan, estamos más que agradecidos, ¿verdad? Que tú seas nuestro invitado de nuestro segundo episodio con tan impactante testimonio. Así que, jóvenes que nos escuchan, queremos decirte que Jesús es el camino a la verdad y la vida. Y es la mejor decisión que puedes tomar. Y vuelvo y te repito, ven tal y como eres. El Señor lo que busca de ti es tu corazón. Y Él hace el resto. Así que Dios te bendiga mucho y Dios te guarde. Esta fue tu host, Yanimar Casado.